Señores, traemos el día de hoy un tema de suma importancia y un tema que ha acaparado la atención de toda la prensa nacional, como es el aumento de los casos de dengue. Se hablan de algunas estaciones son más frecuentes los casos de dengue, se habla de que las inundaciones y la lluvia colaboran para eso, pero hoy nos acompaña la doctora Margarita Santana, quien es pediatra infectóloga, y vamos a hablar un poco sobre este tema que es tan importante porque al igual como vamos a ver que hay casos que se identifican de dengue, que pueden los pacientes salir adelante, hay otros en que se convierten en dengues con signos de alarma y que pueden comprometer la vida del paciente. Así que saludos, doctora, y un placer como siempre. El placer es mío estar contigo en este programa. Gracias. Doctora, cuando hablamos de dengue, ¿de qué hablamos? ¿Qué clase de enfermedad es el dengue? Sí, mira, el dengue es una enfermedad viral propia de países tropicales que cada cierto tiempo, después de inundaciones, después de tormenta, después de aguaceros, pueden aumentar los casos. 1 o 2 semanas después de haber pasado esos fenómenos, pueden aumentar los casos de dengue en países como los nuestros, países tropicales donde circula el mosquito, transmisor de la enfermedad, porque es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino a través de un vector, que en este caso es el mosquito. Entonces, tiene un comportamiento, si se quiere decir, cíclico. Para esta fecha, casi todos los años aumentan los casos de dengue, pero cuando hablamos de aumento más considerable es generalmente cada 2 o 3 años. Si en un año hay pocos casos, al año siguiente aumentan los casos de dengue porque ya la población se ha expuesto y son 4 serotipos. Es decir, que una persona tiene 4 momentos que puede sufrir la enfermedad. Entonces, lo más importante en esta enfermedad es primero identificarla. Y en República Dominicana, todo el que tiene un cuadro febril sin otra causa aparente puede ser dengue hasta que se demuestre lo contrario. Esa es el síntoma cardinal de la enfermedad, el síntoma principal de la enfermedad, la fiebre. Ahora, puede haber malestar general, dolor de cabeza, dolor articular. En el niño es mucho más variado, se puede confundir hasta con un problema de vía respiratoria. Esas fiebres generalmente duran 3 a 4 días. Esta es una enfermedad dinámica. ¿Dinámica por qué? Porque tiene un periodo de 6 a 7 días y ahí pasa todo lo que va a pasar. Entonces, si al tercer día de la fiebre cae la fiebre y el paciente sigue malo, no puede quedarse en la casa, porque pueden venir ahí lo que son los signos de alarma: dolor abdominal, vómito, deshidratación, mal estado general del paciente, del adulto o del niño. Y en ese momento el paciente no debe quedarse en la casa, debe ir al médico, no se debe de automedicar, debe ser el médico que le diga que tome su antipirético y la cantidad que va a tomar, porque si se pasa del antipirético que se usa, como el acetaminofén, entonces puede complicar la cosa si el hígado se afecta. Pero también si toma aspirina puede complicar la cosa porque la aspirina baja las plaquetas. Por eso es el médico que debe orientar hacia la conducta a seguir con esta enfermedad. Entonces, el médico no necesariamente desde que recibe el paciente con el primer día de fiebre debe ingresar el paciente, que es una de las cosas que oímos siempre. Ay, pero yo fui al médico y me mandaron para la casa. Sí, si tiene un hemograma normal y nada más tiene la fiebre, puede estar en casa en esas primeras 72 horas. Cae la fiebre y pueden suceder 2 eventos. O el paciente se mejora y ya pasó un dengue sin signo de alarma en caso de que fuere dengue, o pueden comenzar esos signos de alarma que ya le dije. Entonces son los médicos quienes debemos determinar la conducta a seguir con ese paciente, si lo mandamos a la casa o si nos quedamos con él en el hospital. Hay pacientes que deben de ser ingresados de inmediato. ¿Cuáles? Aquellos que tienen un componente social, que viven lejos del hospital, que no pueden ir diario, los niños menores de 1 año, pacientes que tengan una comorbilidad como una embarazada,
un falsémico, un diabético, una persona que sufra de corazón o de los riñones, debe ser ingresado y manejado multidisciplinariamente. Ya. Doctora, entonces, según lo que usted ha dicho, ese cuadro tiene una duración de 5 o 7 días, más o menos. Sí, sí, efectivamente. Mira, esa es una de las enfermedades que yo digo que a mí me gustan, porque en el periodo de tiempo, mira, en las primeras 72 horas el paciente tiene el cuadro febril, cae la fiebre, puede mejorarse, o puede comenzar los signos de alarma que duran 48 horas, 4 y 5 días, 2 días nada más. Si el paciente es seguido como se debe, si el paciente es atendido como se debe y si se aplican los protocolos en su manejo, porque es una enfermedad que para todos los médicos es fácil de manejar desde el punto de vista de que tiene un protocolo establecido. Y lo que nos apoyamos a los protocolos de manejo de dengue, tenemos poco fracaso. Entonces, en esas 48 horas que son la fase crítica de la enfermedad, hay que estar encima del paciente, tomando sus signos vitales, evitando que el niño deje de orinar o el adulto deje de orinar con la hidratación. Y en 48 horas pasa y comienza todo a la normalidad. Viene la fase de resolución, que es cuando el paciente ya comienza a querer alimentarse, le pique el cuerpo y ya él mismo dice que tiene mejor estado general. Ya. Doctora, ¿por qué hay pacientes que dicen, o personas que dicen, a fulano no se puede ir a visitar porque tiene dengue? ¿Se pega eso? No se pega porque es transmitida por un mosquito. Si el mosquito pica a esa persona enferma y lo pica a usted, lo puede contaminar, pero eso es impredecible. Ya. Esto no es tan... Donde quiera que estemos, podemos, en República Dominicana o en cualquier país tropical, podemos ser picados por este mosquito. Ahora, Farrington, ¿qué es lo más importante que la población tiene que tener en cuenta? Primero, la fumigación no es efectiva. La fumigación es algo paliativo. Lo más importante es eliminar el criadero de mosquitos de nuestros alrededores. Y en este momento preciso, yo sugiero que nos unamos todos a las autoridades de salud a deschatarrizar nuestros alrededores y a eliminar criadero de mosquitos, matas que acumulen agua, florero que tenemos en la casa sin cloro, tanque que tenemos en la casa con agua y no le untamos cloro. Todo eso debemos de hacer para evitar el criadero de mosquitos, que es lo que va a disminuir la incidencia de la enfermedad. Ok. ¿Por qué es peligroso el dengue? ¿Por qué? El dengue es peligroso desde el punto de vista de que se pueden producir varios fenómenos. Fisiopatológicamente, ¿qué pasa en el dengue? Hay una producción exagerada de citoquinas, una de las sustancias antiinflamatorias que produce nuestro organismo cuando se está defendiendo de algo. ¿Qué sucede en el dengue? Las plaquetas bajan, no es porque hay problemas de la médula, bajan plaquetas porque el organismo reconoce el virus como la plaqueta como partículas virales y las rechaza. Por eso, a medida que van pasando los días, la plaqueta baja del tercer al cuarto día y a partir del sexto y séptimo día ya esa plaqueta vuelven a la normalidad a medida que el virus va saliendo del organismo. Ok. ¿Cómo es el diagnóstico del dengue? ¿Cómo se hace? El diagnóstico de dengue es inminentemente clínico. Clínico. Hay pruebas de laboratorio que la confirman, pero eso no es decisivo para atender a un paciente con dengue. El diagnóstico de dengue es clínico y el tratamiento es sintomático, según los síntomas, y encima del paciente en esta etapa crítica para evitar las complicaciones. Si al paciente de dengue se le da un buen seguimiento, no tiene por qué fracasar, a menos que no haya una condición de base que lo predisponga. Los obesos son otro de esos pacientes que si sospechamos de dengue, tenemos que tenerlo bien chequeado porque en los pacientes obesos el virus se comporta diferente. Esos son pacientes que pueden complicarse con más facilidad. ¿Es obligatorio un paciente con dengue sea ingresado en un centro de salud? Depende de la etapa, depende de cómo esté la clínica del paciente, depende de los conocimientos que tengan los padres, depende del componente social, porque si tú tienes una persona que tú no la puedes visualizar diario,
Es un paciente que si baja al hospital es mejor que lo dejen ingresado y que lo Ajá. hidraten. Todos los hospitales están preparados para tratar dengue. Solamente hay que tener un efimomanómetro para tomar presión y líquidos, soluciones, que la mayoría de ellos lo tienen. Un hemograma es lo imprescindible, que lo tiene cualquier hospital. Y con un hemograma nosotros podemos seguir el paciente de dengue. Ya, de dengue. Muy bien. ¿El repelente protege contra el mosquito? Bueno, Sí, nos ayuda. paliativo, Ya, paliativo, ya, paliativo. ya. Me hicieron una pregunta que se la voy a transmitir a usted. Me dio dengue. ¿Me puede repetir? Claro que sí. Y ojo, cuando le da la primera vez, tiene la posibilidad que si le dio un dengue grave o con signo de alarma, la segunda vez o la tercera sea leve. Pero si le dio leve la primera vez o de forma asintomática, ese paciente puede tener empeoramiento del cuadro del segundo cuadro, porque son 4 serotipos y la enfermedad deja inmunidad para un tipo específico. Si me da el 1, no me da el 2, pero me puede dar, no me da el 1, pero me puede dar 2, al 3 y al 4. Y al 4. Ok. ¿Existen en las pruebas del dengue algo como falso negativo? O sea, Sí, podemos estar frente a un paciente febril que no sea dengue. sí, sí. Puede ser dengue y usted le hace una prueba de membrana o como Ajá. la S1N1 para decirte una prueba. Sí. Y Ajá. puede ser negativa y no necesariamente no es la enfermedad. Por eso hablamos que más que prueba es clínica. En clínica. Muy bien. Doctora, finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para toda la población con este aumento en los casos que usted al inicio acaba de decir que puede esperarse ese aumento después de cierto tiempo? Bueno, este es el momento de que todos como dominicanos nos unamos en nuestros alrededores, en la junta de vecinos, nos unamos a las autoridades a deschatarrizar todos nuestros alrededores, buscar todo lo que pueda ser criadero de mosquito y eliminarlo. Y si tenemos matas que acumulan agua, eliminarlas. Si tenemos florero en la casa, eliminarlo, porque es ahí donde se cría el mosquito, en aguas limpias, generalmente en la zona urbana y sobre todo en la casa. Por eso se dice que es un mosquito doméstico. Doméstico. Muy bien. Doctora, la recomendación a los padres, que un té, que acetaminofén, que esto, ¿es recomendable? Que no se automediquen. Mis recomendaciones, no se automediquen. Vaya a su médico o vaya al centro de salud más cercano. Mira, yo abro la puerta de mi consultorio. Todo el que tenga fiebre, tenga o no tenga dinero, si quiere venir a mi consultorio, está abierto. Si no lo podemos tratar aquí, lo mandamos al hospital. Lo importante es que en el país no se muera un paciente por dengue. Así mismo. Doctora, excelente, como siempre, en la exposición de los planteamientos, muy llano que toda nuestra gente puede entender cuál es la importancia del dengue y sobre todo cómo podemos prevenirlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Siempre a la orden.